Tasmai Shri Gurave Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Bodhidai Pushpavambo Chito Sambhotim Vandeham Shri Ramakrishna Abhaya Charana Sakho Sukado Paramanando Sundaro Sudavakuyo Shri Gopastami Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Gopastami Ki Jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces, deseo hablar un poco acerca del Srimad Bhagavatam, ¿no? Vamos a ir al capítulo 15, el 10º canto. Este es el capítulo que sigue a unos 3 capítulos aprox, ligados al desconcierto de Brahma Vimohan Lila, el cual es ejecutado en la edad llamada Sej Kumar, en la última porción de la niñez de Krishna. Y en el capítulo 15, su niñez comienza. Y comienza con lo que es el día auspicioso de Gopastami, el cual no es un día en el calendario, por decirlo así, un día de la vida conectada, ¿no? Un día que ya estaba, por decirlo así, en el calendario de la vida de Krishna, sino más bien es un día ligado a su carta astrológica. Cuando se calcula, determina este es el día en donde él debería volverse, ¿no?, un pastor. Entonces, de allí en adelante, anualmente se celebra el Gopastami. Entonces, vamos a dirigirnos al primer verso del capítulo 15, el 10º canto, en donde se está hablando y dice, está citando el verso en sánscrito. Entonces aquí la palabra Pauganda es invocada, y Pauganda significa de la infancia se pasa, de Kumara se pasa a la niñez, Pauganda, y Kishore luego es su adolescencia. Y el punto es que él nunca... Yovana significa juventud o adultez. Entonces tenemos estas 3 edades: infancia, niñez y adolescencia. Él no va más allá de eso. Entonces aquí se usa la palabra Pauganda. Entonces aquí lo que se dice es que al alcanzar la edad Pauganda en Braj, ¿no?, así es como comienza el capítulo. Considero aquí que es importante, viene la idea. Aquí es importante que el texto está hablando acerca de alcanzar la niñez en Braj, ¿no? Considero que una extensión de esa idea es no solo que Krishna alcanza la niñez en Braj, sino también su niñez, ¿no? Hay una especialidad en su Pauganda y hay ciertas características corporales, ¿no? Tiene su propia realidad emocional interna, y hay ciertos lilas en esta edad, Pauganda lilas, y estos lilas son una especialidad, yo diría, de Braj. Y por supuesto, esta edad también, esta niñez de Krishna, es particularmente atractiva para aquellos en Sakya Rasa. ¿En qué sentido es una especialidad? ¿En qué sentido es una especialidad de Braj esta edad? En que en un sentido únicamente acontece en Braj, ¿no? La adolescencia de Krishna, por otro lado, puede ser experimentada en otras partes, en Mathura, en Dwarka, pero únicamente en Braj
su niñez es experimentada. Y esto también es cierto de su Kumar Lila, de su infancia, obviamente. Pero la diferencia entre su infancia y su niñez, entre Kumar y Poganda, ¿no? En mi estima, su Poganda es más especial. Lo que lo vuelve especial son la excelencia de su niñez, de su infancia, pero no se pierden cuando él entra en la niñez. Más bien, eso viene incluido, ¿no? De Kumar queda incluido en Poganda. Y la excelencia de su niñez queda incluida allí. Sin embargo, por encima de eso, ¿no? En la mitad intermedia de su Poganda Lila, las sensibilidades adolescentes se empiezan a manifestar dentro de Krishna. ¿No? Y el contenido emocional. Entonces, por un lado tenemos a Krishna en Braj, en su niñez, en Poganda. Entonces, incluso en la excelencia de su infancia, entendí lo último, disculpen. Obviamente su adolescencia posee la excelencia de su niñez y su infancia, pero la misma también puede ser experimentada en otras partes, en Mathura, en Dwarka, por ejemplo. Entonces, aquí alcanza Poganda, básicamente, este verso al Bhattan dice. Tatasya Poganda Bhayat Sritu Braja, es el verso. Debería ser obvio, pero ¿por qué Poganda? Debería ser obvio por qué Poganda es particularmente atractivo para aquellos en Sakya Rasa, pero ¿no? Obviamente voy a declarar lo obvio primero, que es que mientras que por un lado los pasatiempos en la infancia, el centro de la preocupación de uno en la infancia, de la órbita emocional de uno, son los padres de uno. Pero cuando la niñez comienza a manifestarse, entonces los padres, en términos del centro emocional, quedan salidos del centro y los amigos aparecen en escena. Uno puede pensar de uno mismo cuando uno tenía 5 años quiénes eran los amigos de uno, pero quizás es más difícil recordar quiénes eran los amigos de uno a los 5, pero a los 6, 7, 8, ahí empieza uno a recordar quiénes eran los amigos de uno, empiezan a aparecer en escena en esa época. Y ellos de alguna manera cambian el centro, hacen a un lado el centro previo en el que estaban los padres. ¿No? La vida en la infancia uno orbitaba alrededor de los padres, pero eventualmente empieza a orbitar alrededor de los amigos. De esta manera los Poganda Lilas de Krishna son muy centrales para lo que es Sakya Rasa, ¿no? En donde las cadenas amorosas, por decirlo así, ¿no? Los grilletes, por decirlo así, el afecto paternal, maternal, se van, Krishna se libera de ello, por decirlo de alguna manera, y Krishna comienza a vestirse él mismo, solo, a diferencia de tener a su madre vistiéndolo. Estoy buscando si hay algo que puedo leer de Jiva Goswami, pero no lo logro encontrar. Entonces,
Al mismo tiempo, en su niñez, como digo, está esta influencia Kishore que comienza a desarrollarse, ¿no? La adolescencia. Y esto también es entendible, ¿no? ¿Por qué esto ocurre, ¿no? En su niñez, ¿no? Ocurre porque en la medida en que Krishna se familiariza, se familiariza con sus jóvenes amigos, ellos comienzan a volverse el centro de la vida de Krishna, mientras que subsecuentemente, como resultado de eso, él se vuelve consciente de las familias de sus amigos, de sus conexiones, las cuales, por supuesto, en relación a sus amigos pastores, incluyen a las hermanas de ellos. Por ejemplo, la hermana de Sridham, la hermana menor de Sridham, Srimati Radharani. Entonces, Krishna empieza a volverse consciente de todo esto en el contexto de su amistad. ¿No? Empieza a volverse en su amistad con sus amigos y se vuelve consciente de estas muchachas. Y de esta manera sus sensibilidades adolescentes comienzan a desarrollarse en él. Entonces este Poganda, en un sentido, es una edad muy especial y una especialidad de Braj en sí mismo. ¿No? El Bhagavatam luego continúa diciendo que Tatascha Poganda Vayashritu Braje Babhuvatus To Pashupala Sammatu. Entonces lo que significa aquí es los dos hermanos, Pashupala Sammatu, ellos alcanzaron una condición, una posición de Pala Pashu. Pala Pashu significa proteger, Pal y Pashu significa animales o vacas en este caso. Entonces esto distingue, ¿no? Este Poganda Lila de la etapa previa del Sesh Kumar Lila, el cierre de sus lilas de infancia, que como dijimos fue principalmente analizado en el Brahma Maha Lila, los capítulos previos del Bhagavatam. Entonces se distingue en qué forma, en que en esa época previa ellos solamente salían a pastar terneros, ¿no? Y no salían no se metían mucho dentro del bosque, salían un rato pero volvían para el almuerzo, ¿no? Pero eventualmente se quedaban más tiempo afuera, tuvieron el picnic, como sabemos en el Brahma de Maha Lila. Esto ya se da al final de su infancia y obviamente en ese momento, ¿no? Viene el castigo, la matanza de Agasura, el desconcierto de Brahma, todo esto acontece, ¿no? Y todo esto concluye en el Poganda Lila, que se manifiesta, ¿no? Con su aspecto que lo distingue de lo demás, como menciono recién, que Krishna aquí alcanza una posición, una condición de pastor de vacas, no pastor de terneros, ¿no? ¿Cuál es las diferencias significativas en esto? Especialmente, bueno, en los ojos de todos, iba a decir especialmente en los ojos de Vatsalya Rasa, pero también, ¿no? Obviamente en relación a Sakya Rasa, hay una diferencia ahí, en relación a Madhura Rasa también hay una diferencia, voy a explicar esto. Entonces la palabra aquí, Samoto, ¿no? Significa que Krishna fue como seleccionado, podríamos decir. Entonces eso implica que hubo una ceremonia. El Bhagavatam no entra en ese detalle, los detalles de esa ceremonia, pero en otros textos, ¿no? Existen ciertas hermosas descripciones, ¿no? Del Gopastami. Y he escrito al respecto en detalle en un capítulo de mi próximo libro, Círculo de Amigos. Entonces, quizás entremos, ojalá, en algunos de los detalles de la ceremonia y otros temas. Pero aquí está implícito en el Bhagavatam todo esto. Entonces, esto es, ¿no? Tenemos que entrar en el entorno de la aldea de Braj, ¿no? En lo que es la comunidad pastoril. No, esto es un evento importante, traten de entender. Es como algo así como si en la Iglesia Católica tenemos, ¿cómo se llama esto? ¿No? La confirmación, ¿no? Cuando uno tenía creo que 12 años o algo así, y uno elige el nombre de un santo que va a ser el santo patrón. Yo elegía a San Francisco, me acuerdo. Entonces hay un ritual allí, una ceremonia para lo que es la confirmación de la fe,
¿no? Lo que se considera como una decisión adulta para uno volverse un católico. Creo que en la tradición judía existe el bar mitzvah, no conozco los detalles de ello, pero es algo similar, ¿no? Dentro del hinduismo, los niños recibirían eventualmente el cordón sagrado, un evento significativo, y entre los pastores, aparentemente, por lo que por lo que vemos en estos textos, este evento del pastoreo es un gran evento. Todo en el contexto de su dharma como pastor, ¿no? Donde ellos aceptan la responsabilidad de cuidar las vacas, ¿no? Aceptar la responsabilidad de cuidar las vacas es un gran desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista emocional es algo muy grande, muy importante, ¿no? Desde el punto de vista paternal es algo que es resistido en un comienzo, ¿no? Desde la perspectiva fraternal, ¿no? Desde el lado de vista fraternal, de los amigos, es algo un evento muy energizante, ¿no? Que anticipa la oportunidad de explorar, por decirlo así, los bosques de Braj sin ningún tipo de límites, ¿no? Sin ningún tipo de límites paternales, ¿no? Corriendo con el ganado, por decirlo así, libremente. Entonces es algo muy emocionante para eso, y obviamente desde el punto de vista de Madhurya Rasa, Gopas también, la ceremonia es algo muy atractivo, ¿no? Algo sutilmente o tranquilamente celebrado también en Madhurya Rasa. ¿Por qué? Porque da la oportunidad, la idea aquí es, ¿no? Para las gopis en Madhurya Rasa, esta situación da la oportunidad, la chance de encontrarse con Krishna. Algo que, ¿no? Obviamente las muchachas maduran antes que los muchachos, por lo que las gopis, ¿no? Radharani es un poco más joven que Krishna, un año aproximadamente, pero sin embargo, ¿no? Sabiendo que Krishna va a entrar al bosque y va a estar permaneciendo allí todo el día, a lo largo de todo el día con su amigo, inmerso en Sakya Rasa, el cual, por supuesto, ¿no? ¿No? A diferencia de Vatsalya Rasa, Sakya Rasa es altamente compatible con Madhurya Rasa. Y como digo, Krishna está en su edad Poganda, ¿no? Entonces las sensibilidades Kishora, adolescente de Krishna, comienzan a surgir, empieza a familiarizarse con sus amigos, ellos tienen hermanas, etc. Entonces el punto es la chance de encontrarse con él, la idea incluso, ¿no? De poder hacer eso. Obviamente no pueden hacer eso bajo la supervisión paternal. Entonces existe un tipo de idea que empieza a comenzar, ¿no? Esa semejante posibilidad, ¿no? Es una ocasión muy auspiciosa para Madhurya Rasa también, ¿no? Entonces les afecta a las gopis muy positivamente, ¿no? En sus emociones, mientras que, como digo, aquellos en Sakya Rasa igual están inspirados, pero los de Vatsalya Rasa ellos están un tanto negados, cierta preocupación, ¿no? Cierta resistencia incluso, de que Krishna salga, etc. Entonces, en relación a la ceremonia, entonces, una vez que esta ceremonia es superada, ¿no? Este impedimento principal para el hecho de que Krishna se vuelva un pastor, ¿no? La resistencia paternal, como digo, una vez que eso se supera, una gran festividad se hace, una gran celebración se dan a lo largo de Braj. Entonces aquí en el Bhagavatam el texto continúa diciendo, el primer verso del capítulo 15, el 10º canto, dice: Gas charayanto sakivi samam padayar vrindavanam punyam ativa chakratu. Entonces aquí se mencionan las vacas nuevamente, ¿no? Las vacas y los terneros previos a las vacas. Entonces, gas charayanto, ¿no? Llevando las vacas a pastar, sakivi samam, no solo, pero Krishna junto con sus amigos. Y para ahí Vrindavanam Punyam Ativa Chakratu. ¿No? Las huellas de Krishna, las huellas de los pies de Krishna se mencionan aquí, quedan marcadas
a esta edad, ¿no? A esta edad las huellas de Krishna son encontradas a lo largo de todos los bosques de Braj. Entonces una de las implicancias de esto es, por supuesto, que ¿no? Al Krishna alcanzar la edad Poganda, entonces su niñez se fortalece, por decirlo así. Su fuerza en la niñez se fortalece en comparación a su infancia. Por ejemplo, ahora él quiere hacer ciertas cosas por él mismo, no más que obtener ayuda de otros para todo, de sus padres, etc. Entonces, con esa fuerza llega más peso en su cuerpo y por ende la fuerza de ese peso hace que sus pies, que las impresiones de sus huellas, ¿no? Hace que las huellas de sus pies generen una marca, dejen una marca en la tierra a lo largo de Vrindavan. Previamente, por supuesto, ¿no? Él quizás caminaba con mantequilla en sus pies y deja la huella de mantequilla, como pasó en el Damodar Lila. O si él estaba particularmente embarrado, quizás también. Pero uno de los udípanas o estímulos para Sakya Rasa son, por supuesto, las huellas, ¿no? Las marcas especiales que hay en los pies de Krishna, las cuales son algo que son muy bien conocidas para los pastores, ¿no? Ellos las ven a lo largo de todo el bosque y se considera que pese a que acá haya viento y lluvia y otros elementos naturales, qué decir de miles y miles de vacas que van caminando continuamente junto a los niños, de alguna u otra forma estas huellas permanecen allí, no se pierden. Es por eso, por ejemplo, que durante el pasatiempo en donde se castiga a la serpiente Kaliya, o en última instancia en la conversión de Kaliya en devoto, cuando Krishna está envuelto en las capuchas de Kaliya, diferentes síntomas, ¿no? Inauspiciosos, mal augurios, ¿no? En la naturaleza y los residentes de Braj, comprendiendo esto, quedaron llenos de preocupación por Krishna, quien estaba, en este caso fue con sus amigos y con los terneros, no con las vacas, pero sin Balaram, el hermano mayor, que en ese momento se había quedado en el hogar por cierto evento social en relación a un día auspicioso en su propio cuadro astrológico. Entonces en ese momento ellos se dirigieron de Balaram para obtener cierta esperanza y contención. Y Balaram los lideró a ellos hacia el lago donde estaba Kaliya, como el Bhagavatam dice, siguiendo las huellas de Krishna. Por lo tanto, esas huellas estaban preservadas. Y de alguna u otra forma las vacas no caminan sobre las huellas de Krishna, algo así. Sin embargo, es importante también señalar que existen ejemplos en donde, pese a su edad, Krishna no dejaba huellas. La idea es aquí es, aunque él se vuelve más fuerte y más pesado en su niñez, en un sentido se vuelve más débil y más liviano en su adolescencia, ¿no? Al él quedar más y más afligido por el amor de Radha y de las gopis, ¿no? Esta es la implicancia en el Kam Gayatri, ¿no? Con la palabra Anangam. Anga significa miembros y Ananga significa sin miembros corporales. Entonces un significado es, ¿no? Él se derrite, él comienza a volverse más débil, ¿no? Y como tal, cuando él va para encontrarse con Radha, basado en la naturaleza como torcida, zigzagueante de Madhura Lila con Chandrabali, la cual genera el man o los celos de Radha, que es el propósito por el cual ella existe en el Lila. Chandrabali existe como una extensión, una expansión de Radha, con el propósito de hacer posible para Krishna, para saborear este tipo de amor. Es por eso que ella existe. Pero si Krishna dejaría huellas, ¿no? Cada vez que él
se sale del camino central, por decirlo de alguna manera, y se encuentra con Chandrabali. Entonces eso sería problemático para él después de negar, ¿no? O para sus amigos negar sus narmasakas, para ellos es difícil de hacer, dar excusas de por qué Krishna no apareció en un determinado bosquecillo para encontrarse con Radha a tiempo, etc. Entonces, desde la fuerza de la niñez llegamos a otro tipo de debilidad, ¿no? No el tipo de niñez de debilidad de la infancia, sino la debilidad del amor, que lo vuelve más débil, ¿no? Que lo hace desmayarse. Entonces, eso se muestra, ¿no? Queda manifiesto en el suelo en la forma de no dejar huellas. Entonces, esta es otra razón por la cual las huellas de Krishna son, ¿no? Y la base de los pies de Krishna es algo que se declara, ¿no? Un poco más, especialmente en la vida de los pastores, de los amigos pastores de Krishna. Entonces, para continuar con cierta conversación, para regresar al Poganda, a la edad Poganda en general, en donde nos encontramos ahora en este lila. Entonces, el Poganda es el periodo más breve de las edades de Krishna en comparación con Kumar y Kaishor. Y diferentes acharyas entregan diferentes duraciones a estas edades, pero básicamente nosotros las condensamos, ¿no? Comenzando con Gopastami, en donde todos están de acuerdo, Poganda empieza allí, y terminando antes de que se dé el Rasa Lila, el Maharasa. También, ¿no? Para regresar a este tema por un momento, Poganda es algo central al Braj, en el sentido de que esta edad está expresada en particular en Vrindavan, como dijimos, mientras que ¿no? La edad de Kumar se da en Mahabam y los pasatiempos relacionados a Kishore están más centrados en Nandagram, Vrindavan Dham Ki Jai. Entonces aquí nuevamente el Bhagavatam, en las palabras citadas en este verso, indican que en este día, hay un día, el punto es, en donde Krishna se está volviendo un pastor, ¿no? Es un día para celebrar, ¿no? Y existe cierta breve descripción o implicancia de lo que es el cambio de su composición física. Obviamente también su disposición mental cambia, ¿no? En Kumar, como decimos, ellos están jugando, pero los juegos a los que se juegan no son juegos muy pensados en Kumar, ¿no? La inteligencia no está muy involucrada como si se da en la infancia, en donde los niños inventan juegos, comienzan a inventar diferentes juegos. Entonces en esa etapa de Poganda hay un desarrollo interno emocional más grande. Entonces aquí nos encontramos en la edad Poganda, en el Poganda Lila, ¿no? Y nos encontramos explorando la naturaleza que lleva a la ceremonia en sí de Gopastami. Ya vamos a ir allí, ¿no? Y lo que viene después de ello. Entonces básicamente podríamos decir que podríamos hablar de cinco factores principales que constituían un tipo de tensión entre Vatsalya, ¿no? Que de alguna manera tienen a Krishna agarrado, ¿no? Donde sus padres son centrales en su vida emocional en esa edad, de Kumar, ¿no? Y el soltar esa tensión que permite que esta ceremonia acontezca y que Krishna finalmente entre plenamente en estos Sakya Rasa Lilas en su niñez. Y esos factores serían los siguientes. Esos factores quedarían influenciados por los mayores de Krishna, pero no por sus padres, otros mayores, ¿no? Hay muchos mayores en la comunidad, quienes todos tienen una relación de Vatsalya con Krishna. Algunos de ellos, su relación de Vatsalya está combinada con Sakya. Entonces, por ejemplo, la forma de Sankur Rati, que significa donde existe más de un Rati que define a esa persona,
¿no? En verdad, tales personas están definidos por uno, pero ese rati está combinado, está empacado con otro. Por ejemplo, en Balaram encontramos eso. Su Sakya Rasa está combinado con Dasa y Vatsalya, ¿no? Y él los experimenta de forma separada cuando la ocasión se presenta. En Vrindavan, por ejemplo, él principalmente está enfocado en Sakya Rasa. En Dwarka está más enfocado, por ejemplo, en Dasya Rasa. Pero en Braja él los experimenta todos, Dasya, Sakya y Vatsalya. Pero el Sakya es predominante. Entonces él posee una forma de Sankul de Sakya Rasa. Entonces algunos mayores también se encuentran en Vatsalya Rasa, pero poseen una forma Sankul de Vatsalya, está combinada con Sakya. Rupa Goswami, o quizás Jiva Goswami en sus comentarios al Bhakti Rasamrita Sindhu han citado algunos ejemplos, ¿no? Él no los ha citado como un ejemplo de Sankul Rati. En este caso, por ejemplo, Vatsalya combinado con Sakya, más bien los ha citado como un ejemplo ¿no? de los tíos de Krishna, ¿no? Entonces es posible que, ¿no? que el Vatsalya Bhav de los tíos de Krishna sea Sankul, pero bueno, al menos, como mínimo, es menos intenso que, por ejemplo, Nanda y Yashoda, el Vatsalya de ellos, ¿no? Dentro de Vatsalya Rasa, la más intensa expresión de Vatsalya, por supuesto, tiene que ver con Yashoda Mai misma. Luego viene Nanda, luego viene Rohini, etc. Y, por lo tanto, ¿no? Entonces, la atención que en última instancia tiene que ser trascendida para que esta ceremonia acontezca, y luego la salida del pastoreo, etc. Todo esto está centrado en Yashoda, entonces. Ella es el ancla, ¿no? Lo que es Vatsalya Rasa. El ancla que tiene que ser levantado, por decirlo así. Entonces, ¿no? Entonces, de lo que es de un Vatsalya Rasa menos intenso, existe un comienzo, ¿no? Una oportunidad para que esta tensión vaya siendo superada. Por ejemplo, en relación a los tíos de Krishna, ¿no? Los hermanos de Nanda Maharaj, cuando Krishna, ¿no? empieza a sentir la necesidad de llevar a las vacas a pastorear a los niños, comienzan a pedir eso. Eso no es algo que él puede compartir con aquellos cuyo Vatsalya Rasa es tan intenso como Nanda y Yashoda. ¿No? No sé si Krishna entregaría una sugerencia a eso sería rechazado por ellos. No, en un comienzo no hay lugar para que él pueda presentar eso. Krishna sabe, ¿no? cuál sería la resistencia, la medida de la resistencia en Nanda y Yashoda. Pero eso está surgiendo de todas formas y por lo tanto Krishna se encuentra a sí mismo termina asociándose más con sus tíos, quienes, ¿no? están tan, ¿no? están muy más emocionados de poder dar la atención a Krishna, más de lo que Nanda Maharaj lo está haciendo a esta altura. Entonces, siendo que el movimiento de Krishna hacia Sakya le está permitiendo a estos tíos y a otros mayores más oportunidades de tener esta asociación directa con Krishna. En esta asociación encontramos el comienzo de este factor que permite, en última instancia, hacer a un lado la tensión, aflojar esta tensión que está impidiendo que esta ceremonia se dé. Entonces, Krishna está pasando más tiempo con sus tíos y él puede compartir con ellos sus sentimientos. Y cuando Nanda Maharaj obviamente se acerca, ¿no? súbitamente la conversación se detiene entre Krishna y sus tíos. No, le dicen, ¿cómo está usted, Nanda? ¿Bien?
Bueno verte. Entonces es obvio que ellos están hablando algo entre ellos, pero no le están permitiendo a Nanda escuchar eso. Entonces Krishna es capaz de, a esta altura, de compartir sus sensibilidades pastoriles a sus tíos y ellos lo van guiando al respecto. Y en última instancia, obviamente Nanda pregunta, ¿qué está pasando? Y los mayores, sus hermanos, ¿no? Le dicen, ¿no? Comienzan a compartir las noticias a él, ¿no? Entonces, ¿no? Intentan hacerlo más indirectamente. Ellos tienen un mayor poder, los tíos, por sobre Nanda Maharaj que la influencia que su hijo va a tener sobre él. Porque obviamente el niño quiere hacer algo y el padre quizá no le pone mucha atención, pero si los otros mayores, los tíos, son los contemporáneos, los hermanos de Nanda, algunos de ellos incluso son mayores que Nanda, ¿no? Upananda, por ejemplo. Entonces, si Nanda tiene que tomarlo más en serio a ellos. Y por supuesto, ¿no? Cuando él presta atención a ellos, no tiene mucho que decir Nanda, ¿no? Y él empieza a ceder ante ellos. No, parece ser que desde la perspectiva de Vatsalya para Nanda Maharaj es un evento trágico. Krishna va a estar todo el día fuera en el bosque con las vacas y quién lo va a proteger a él. El bosque es, ¿no? Para los de la aldea que no entran tan profundamente en el bosque, ¿no? A explorar detrás de cada árbol y cada piedra, etcétera. Para ellos esto es un poco, ¿no? No puede haber animales salvajes allí. Pero si uno va allí, como los pastores hacen, como lo hicieron, uno va a encontrar Samapriya. Significa que los animales, incluso animales como el venado y el tigre, son adversos uno al otro. Uno va a ser la presa del otro, etcétera, en general. Pero en este caso, en el bosque de Vrindavan, vamos a ver que ellos no interactúan entre ellos con esas sensibilidades. Entonces los pastores y las gopis, ¿no? Los muchachos, las muchachas, ellos saben, conocen las virtudes del bosque, mucho más que aquellos en la aldea en sí misma, ¿no? Cuya órbita en su vida diaria tiene más que ver con la aldea, ¿no? El enseñar la aldea que el bosque en sí. Entonces, la resistencia de Nanda es fuerte, pero al escuchar de sus hermanos, gradualmente lo van haciendo ceder ¿no? Lo que al comienzo entonces parece ser un evento trágico, ¿no? Al menos en la mente de Nanda Maharaj él está pensando, ¿no? Si esto no es trágico en términos de mi propia sensibilidad, quizás, pero ¿cómo yo voy a convencer a mi esposa de esto, a Yashoda? ¿No? Esto representa un gran factor para él. Más allá de su propia resistencia, él tiene, incluso si eso cede, él sabe que él tiene que ir a su casa y decirle esto a Yashoda y convencerle de ella, ¿no? Y qué tan traumático, qué evento tan traumático eso podría terminar siendo. Pero bueno, estos tíos de Krishna, como dijimos los hermanos, Nanda Maharaj lo aflojan a él, ¿no? Y lo terminan de convenciendo, prácticamente diciéndole, mira, trata de verlo desde este punto de vista, tú eres mayor ya, anciano, y Nanda Maharaj, ¿no? Un punto particular que es que Nanda y Yashoda eran bastante viejos ya cuando Krishna nació, bastante mayores, ¿no? Y como durante muchos años ellos no tuvieron ningún hijo, ¿no? Ni varón ni niña, y esto era una preocupación para los Brajavasis, quienes, ¿no? Estaban completamente satisfechos con el liderazgo, en lo que es en la comunidad Gopa, el liderazgo de Nanda Maharaj, pero querían que él tenga un sucesor, un hijo, quien sea un sucesor apropiado para continuar con el reino. Y año tras año, tras año, tras año, él no tenía un hijo, lo cual fue creando esta separación en el Prakat Lila entre los asociados eternos, ¿no? El cual se fue intensificando y como resultado de ello, esto es otro ejemplo de cómo el Prakat Lila está como impregnado del humor de separación. Entonces esa separación genera la unión y el nacimiento de Krishna en este caso. Y obviamente esto es otra historia, pero el punto aquí es que ellos eran bastante avanzados en edad a esa altura. Entonces los hermanos de Nanda Maharaj le dijeron, tú eres viejo ya y tú realmente tienes un hijo ahora, pero tu hijo necesita tomar
¿no? Tomar el rebaño, ¿no? Y adoptar los compromisos que tú estás haciendo. Él mismo necesita hacer eso. Y en la medida que él lo haga, tú vas a estar tan orgulloso de él cuando él haga esto, ¿no? Por el sentido de responsabilidad de tu hijo. Todos ellos, los mayores, empiezan a hablarle de las virtudes de la niñez desde este punto de vista, ¿no? ¿No? ¿De qué manera esto podría comenzar a funcionar para Nanda Maharaj como algo positivo? Y esto le da a Nanda Maharaj cierto, ¿no? Como cierta entusiasmo, cierta fuerza para en última instancia lidiar con incluso ¿no? Con la situación y poder lidiar con todo lo que Yasodamai tenga para decir. Entonces, entre 5 factores, este es uno, ¿no? La influencia de los tíos, ¿no? Factores que ayudan para aflojar la tensión, ¿no? O ¿cómo decirlo? Este agarre que Vatsalya Rasa tiene en la vida de Krishna a esta altura. El segundo factor es un factor combinado, que es el anhelo, la anticipación de las vacas mismas y la anticipación de los amigos de Krishna, lo cual es considerable. Las vacas, ¿no? Los terneros, por un lado, tuvieron la oportunidad de ser llevadas a pastorear con Krishna, pero y las vacas, y qué decir, las vacas siendo ordeñadas por Krishna. Entonces, obviamente en el lila, por supuesto, a esta altura del lila, las vacas comienzan a resistirse, a negarse. ¿En qué sentido? ¿No? De que sin la presencia de Krishna, ¿no? Sin la presencia de Krishna en el establo no van a salir a pastar y no se van a dejar, no van a permitir ser ordeñadas, ¿no? Y los mayores empiezan a notar esto, ¿no? Quienes están directamente involucrados en todos esos asuntos, los niños a esa altura están ahí dando vueltas, ayudando, pero ahora queda más y más claro para ellos que las vacas mismas están girando alrededor de Krishna, ¿no? Y con el humor de anticipación, de ser directamente, más directamente conectadas con Él, llevadas a pastorear por Él, ordeñadas por Él, estar todo el día con Él, etc. Todo esto es algo muy peculiar para los mayores y se vuelve un signo obvio de que el momento ha llegado. Y luego, en combinación con eso, como digo, está el anhelo de los amigos de Krishna, quienes ya han recibido permiso de sus propios padres, pero el cual necesita ser confirmado, por decirlo así, por Nanda Maharaj, ¿no? Y en la forma de que su hijo, el hijo Nanda Maharaj Krishna, también recibió permiso, porque ellos no van a ir sin él. Entonces todos están reunidos en la casa de Krishna esa mañana. Ellos no van a poder ignorar lo que usualmente hacen, ¿no? Perdón, no escuché lo último, ¿no? Entonces, el anhelo de los amigos de Krishna es considerable. ¿No? Entonces ellos se reúnen, por decirlo así, en la puerta de la casa de Yashoda. Y no es que Yashoda no está consciente que algo está pasando. Eso están ahí dando vueltas en el aire. Krishna ya ha estado actuando diferentemente. Como digo, él ya no quiere ser vestido por ella, quiere vestirse él mismo. Él está ansioso por tan pronto como sea posible salir con las vacas. Entonces ella sabe que esto está surgiendo, pero ella está negada a aceptar eso, fuertemente, extremadamente. Pero con la llegada de los amigos de Krishna en la casa, ¿no? Y los esfuerzos por ellos mismos con ocultar sus sonrisas y sus sentimientos, etc., ¿no? Entonces ella empieza a preguntar, ¿qué está pasando? Ella les pregunta a ellos, vengan, pasen, ¿no? ¿Qué es? Pregunta Yashoda, ¿qué es esto acerca de lo cual yo escuché? ¿No? De que están hablando de llevarse a mi hijo afuera, a pastar todo el día en el bosque. ¿Cómo
¿cómo eso podría ser algo así? ¿Cómo eso podría ser algo visto como auspicioso? Entonces Yasoda pregunta y tiene que haber una respuesta a eso. Y Sridham, allí como el líder del grupo, por supuesto está listo para hacer eso. Entonces Sridham intenta explicarle a Yasoda de que el bosque no es como tú crees que es, madre. ¿No? Básicamente en cada árbol hay frutas que son suculentas y están listas para ser tomadas. En algunos árboles hay frutas, también hay brotes, ¿no? Hay hojas, todo en lo mismo. Entonces, uno toma una fruta y el brote se vuelve una fruta luego de tomar la fruta. En otras palabras, no son árboles ordinarios, ¿no? Entonces surgen los brotes, se transforman en flores, frutas, pero todo eso, toda esa trayectoria se da en un árbol al mismo tiempo, como para darnos una idea de la naturaleza extraordinaria, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? ¿Qué bosque hay allí? Entonces Sridham continúa describiendo de esta forma e intenta, de alguna manera, ¿no? De alguna manera intenta hacer a un lado los temores de Yasoda de ir al bosque. Básicamente Sridham le dice a Yasoda, una vez que uno va a ese bosque uno no quiere regresar. Y cuando ellos van, de hecho, ellos están tan entusiasmados en ese medio entorno que ellos hacen un voto a diario entre ellos mismos, entre los pastores, de nunca volver. Obviamente ellos vuelven, terminan volviendo todos los días, y todos los días vuelven a hacer un voto. Nunca volveremos del bosque, nunca saldremos. Pero el punto es que las vacas no hacen el mismo voto, ellas tienen que regresar al hogar y ser ordenadas. Entonces, los amigos, estamos hablando de los amigos. Y junto con eso, el tercer factor viene, que es el propio encanto de Krishna. Mientras está hablando con Madre Yasoda, como se están conversando sobre este tema, como dijimos, ¿no? Y no son capaces del todo de convencerla, ¿verdad? Entonces, allí Sridham va a mirar a Krishna como diciendo, ayuda aquí, quizás no pueda ayudar ahora, ¿no? Entonces Sudam va a aparecer en escena, su nishta, ¿no? Con firme convicción, ¿no? Entonces, bueno, quizás Krishna puede quedarse en casa y nosotros vamos a ir al bosque. Nosotros tenemos permiso ya, así que nosotros vamos a ir al bosque. Obviamente esto es un tipo de, ¿no? Una forma de decir, Krishna, di algo. Y obviamente Krishna allí comienza a presentar sus propias convicciones, ¿no? Entonces ya tenían un plan, podríamos decir, ¿no? Pero el plan terminó tirado por la ventana basado en las emociones, el pico emocional que ellos tenían, ¿no? Krishna aparece en escena y simplemente dice, quiero ser un pastor antes de que ellos lleguen. Y ahora los muchachos están viendo, ¿no? Krishna se vio del plan aquí, entonces en el momento, por decirlo así, a través de gestos y signos de las manos y lenguaje corporal, están yendo y viniendo en relación a quién debería liderar la conversación y de alguna manera descartar, hacer a un lado, desechar las preocupaciones de Madre Yasoda. Y obviamente la idea es ponerla a ella del lado de ellos. No pueden simplemente dejarse a un lado, necesitan el permiso de ella, necesitan la bienquerencia, las bendiciones de ella, las bendiciones de su madre, ¿no? Para poder estar libres, ¿no? Liberarse de las riendas de Vatsalya Rasa. Entonces Krishna con su propio encanto entonces comienza a hablar y él presenta unos buenos puntos. Obviamente es alguien muy listo, muy inteligente, y esta inteligencia, ¿no? Cierta sensibilidad intelectual no es algo que no fue experimentado previamente por Yasoda. Entonces ella queda, ¿no? Queda bastante como asombrada por esto, ¿no? Entonces Yashoda obviamente piensa diciendo, bueno, estos niños quieren ir a llevar las vacas a pastar, pero ¿por qué tú deberías ser? Tú eres el hijo del rey de los pastores. Por lo tanto, nosotros tenemos una familia muy rica, tenemos muchos asistentes, etc. Nanda Maharaj puede conseguir
puede hacer que todo esto quede hecho por otros, que todos otros pastores hagan esta tarea. Y tú no necesitas, no tienes por qué salir, ¿no? No necesitas esforzarte en semejante labor. Pero Krishna le responde a su madre: madre, ¿es apropiado para los niños en una familia brahménica permitir a otros cantar los mantras por ellos a la hora de ejecutar rituales? No, este es nuestro Dharma, le dice Krishna a Yasoda. ¿Cómo puedo permitir que otros hagan esto por mí? Entonces él habla sobre la base de la naturaleza del Dharma y de su Avira Dharma, su Dharma como pastor. Y esto es algo muy asombroso para Yasoda, escuchar a su hijo, ¿no? Entregándole a ellas lecciones sobre Dharma, ¿no? Es como que eso, ¿no? Como que entra incisivamente en un punto en ella, en un punto que ella no tiene, para el cual no tiene respuesta. Entonces ella queda encantada por eso. Ella está viendo, ¿no? Empieza a encontrar cierto encanto en la edad poganda de Krishna. Sí, y sin tener respuesta alguna, ella de alguna manera recurre en última instancia a cambiar de tema y decir, bueno, quizás, pero no sin el permiso de tu padre. O de Ram, ¿no? Y ella aquí se refiere a Ram, a Balaram como padre, el hermano mayor, porque Nandamara no está allí en ese momento. Y Balaram se encuentra cerca y él aparece en escena entonces en ese momento Balaram, tal como si hubiese sido llamado. Y allí él aparece, ¿no? El hermano mayor, Dauji. No, aunque sabemos es unos días mayor que Krishna nomás, pero su mayoría de edad y su habilidad para proteger a Krishna es en un sentido, es algo que fue básicamente impuesto en él por Madre Yasoda. Ella tomó sus propias sensibilidades maternales y las proyecta en Balaram, ¿no? A quien ella ve como alguien que protege. Él no lo ha protegido a Krishna hasta ahora. Krishna ha hecho tantas cosas, mató a Putana hasta ahora, a Vyomasura, Sakatasura, Trinabarta, ¿no? Mientras que Balaram, ¿a dónde está Balaram en todas estas escenas protegiendo a Krishna? No está allí. Pero aún así él sí es el hermano mayor y por supuesto estos eventos y las actividades milagrosas de Krishna en la mente de los mayores eran atribuidas a otros factores, ¿no? Dios, por ejemplo, ejecutando cosas maravillosas a través de su hijo, cosas así. Entonces, desde la perspectiva de la dulzura, más que de la perspectiva de la Aishwarya, Madre Yashoda está viendo a Balaram como el protector de Krishna, aunque él hasta ahora no lo ha protegido mucho, ¿no? Pero es mayor que Krishna. Entonces aquí ella, de alguna manera, proyecta su propio Vatsalya en Balaram. Él posee ese componente en su realidad emocional, pero ella lo hace surgir. Entonces, de vuelta, esta es una especialidad también, yo diría, del Poganda Lila de Krishna. ¿Cuál? De que mientras, interesantemente, este Poganda da lugar o genera la oportunidad para que Madhurya Rasa aparezca en escena, en la escena de la vida de Krishna, como ya he explicado, también al mismo tiempo saca a la luz las excelencias de Balaram, ¿no? Lo cual parece sonar contradictorio, ya que Balaram no es capaz de participar directamente en los lilas románticos de Krishna, pero en su niñez, Balaram, en un sentido significativo, importante, él participa indirectamente en los bosques, por ejemplo, durante el mediodía, al hacerse cargo de los pastores, aparte de los Narmasakas, quienes en el mediodía van a partir del resto del grupo, ¿no? para que Krishna se encuentre con las gopis, con el pretexto de ir a otra parte, de hacer alguna otra cosa, ¿no? Entonces, durante ese momento, Balaram es capaz de capturar, ¿no? A este punto, en este momento, Balaram se convierte, más que en el amigo de Krishna, se vuelve el objeto del afecto, del amor para Sakya Rasa, para aquellos que quedan en su compañía. Después de todo, Balaram es Krishna. Él es una expansión de Krishna. Entonces, él se vuelve prominente en un número de una cantidad de formas, ¿no? Obviamente el mata de Mukasura, ¿no? Al comienzo del Poganda Lila, Pralambasura,
¿no? Estos son eventos grandes. Y aquí, en este momento, ¿no? Hasta en este punto, ya justo antes de la ceremonia Gopastami, ¿no? Él se presenta a sí mismo, ¿no? Se afirma a sí mismo, de acuerdo exactamente de lo que Yashoda espera, del que Balaram lidere la situación. Obviamente Yashoda cuenta con Balaram para que Balaram diga que Krishna es joven y que se quede en casa, pero Balaram sorprende a Yashoda y le dice, no tengas temor. Krishna va a pastar, llevar las vacas a pastar y yo lo voy a proteger a él. Y tan distante como las estrellas están en el cielo, ¿no? O cosas así, dice. O tan lejos como tan grande como la tierra ser, o que el sol viaja en su salir y desaparecer de oriente a occidente, en todas las direcciones. Nadie puede derrotarme a mí, nadie puede desafiarme a mí, dice Balaram. Entonces, Balaram se afirma a sí mismo en formas en las que Madre Yashoda ella misma ha proyectado, ¿no? Balaram debe ser así. Entonces Yashoda no puede argumentar con esto en este momento. Y entonces, de alguna manera, Balaram aparece en escena con peso y dice, es el momento de él y yo lo voy a proteger. Entonces Yashoda ahora queda doblemente debilitada, ¿no? Entonces, el padre hablado, ¿no? Entonces, con la idea de vuelta, con la idea de que Balaram es el padre en el sentido que él es el hermano mayor, ¿no? Él sirve de alguna manera en ese rol. Entonces, Nanda Maharaj, en este momento, Nanda Maharaj, quien es ¿no? El último recurso que le queda a Yashoda, ¿no? Viene a la mente de Yashoda, ¿no? Entonces Yashoda dice, debemos obtener el permiso de Nanda Maharaj también. Entonces tenemos la influencia de los tíos, la anticipación de las vacas y de los amigos, tenemos ahora la prominencia de Balaram, que acabamos de describir, y hay algo más. Y eso es, ¿no? Y también obviamente las palabras de Krishna que dijimos antes, sí, también el cálculo astrológico, pero eso va a venir ahora con la entrada de Nanda Maharaj en la escena. Entonces Nanda Maharaj aparece en escena con su barriga redonda, con su hermoso turbante, con su ropa de seda, no con zapatos de madera, de sándal, luego muy refinado, un pastor muy caballero, muy distinguido, rodeado de otros mayores, y ellos llegan, ¿no? De los milagros que acaban de ocurrir en el establo. ¿En qué sentido? En que las vacas no están dispuestas a moverse, como dije antes, a menos que Krishna vaya allí. No, sin la presencia de Krishna, sin la dirección de Krishna, las vacas están negadas. Entonces Nanda entra en escena. Y Yashoda, obviamente, se dirige donde Nanda Maharaj con la idea de, este es mi último recurso, por decirlo así. ¿Y qué es lo que Nanda dice? Él dice, él entra a la casa y dice que Krishna nos bendiga a todos. ¿No? Yo describí esto previamente, es algo muy encantador. No todos los pastores comienzan a reír, ¿no? Cubren sus bocas y ríen. Y Nanda Maharaj dice, él ve, ¿no? Él dice, usted piensa que estoy hablando a mi hijo, pero estoy invocando los nombres de Dios, dice Nanda Maharaj, cuando dije que Krishna los bendiga. No pude haber dicho que Narayana los bendiga, pero dije que Krishna los bendiga. No, Krishna es un nombre de Dios, dice Nanda Maharaj. ¿No? Entonces los niños están riendo. Nanda Maharaj le dice, niños, no estoy diciendo una broma, ustedes no entienden las virtudes de nombrar al hijo de uno, ¿no? Con un nombre de Dios, como lo he hecho yo. Entonces, ¿no? Entonces todos los niños allí ahora están listos para un discurso de Nanda sobre el tema, ¿no? Este aspecto del Dharma, ¿no? La filosofía del Bhagavad, por decirlo así. La filosofía Bhagavad escuchada de Nanda Maharaj mismo, obviamente. Esto es algo que los mayores harían, ¿no? Ellos se reúnen en la tarde y conversan acerca de los Puranas, hay Kirtan, etc. Entonces Nanda Maharaj era alguien lo suficientemente instruido, entonces él conocía esto. Entonces él dijo así, bueno, tengo que educarlos a ellos. ¿Cuál es la virtud de nombrar al hijo de uno con un nombre de Dios? Entonces todos los niños se sientan y Nanda Maharaj básicamente da una clase del Bhagavatam, ¿no? ¿Y a qué capítulo él va? ¿En qué sección de los Puranas?
No, bueno, obviamente va la hermosa historia de Ajamil, en donde Nam, las virtudes del Nam, se encuentran muy, muy glorificadas. Y la mayoría de ustedes están familiarizados con este lila. En este lila, Jamil nombra a su hijo como Narayan, él invoca el nombre Narayan en Namavas, llamando a su hijo en el momento de su muerte, cuando los Yamadutas estaban llegando. Y por supuesto, ¿no? Y eso cambió lo que estaba ocurriendo y aparecen los Vishnudutas y se da toda una conversación y eventualmente los Vishnudutas hablan de las virtudes del Nam, ¿no? Una sección muy central para los Gaudiya Vaishnavas. ¿No? Este es el método, Nam Sankirtan, ¿no? El método que Mahaprabhu aceptó para su locura, para su amor extático, Nam Sankirtan. Este es el regalo. Entonces los pastores están allí al borde de sus asientos escuchando este discurso sobre Nam Dharma de labios de Nanda Maharaj. Y al final de dicho discurso, ¿qué ocurre? Todos comienzan naturalmente, espontáneamente a ejecutar Kirtan. Y junto con eso, Yashoda, ¿no? Siendo incapaz de presentar, de expresar sus preocupaciones, ¿no? Ha entendido naturalmente, sin ninguna explicación, ¿no? Simplemente de sus gestos faciales a partir de Nanda Maharaj, ¿no? Entonces ella toma a Krishna en su regazo y dice, bueno, y él quiere ser un pastor, ¿por qué él debería ser un pastor? Entonces empieza un pequeño debate, Krishna muy encantadoramente da las respuestas correctas y Nanda Maharaj ahora está equipado o empoderado, se siente inspirado para hablar acerca de las virtudes o la gloria de nuestro hijo, adoptando la responsabilidad, ¿no? Estableciendo un ejemplo a seguir de adherirse al Dharma, etc. Y de esta forma, ¿no? Como digo, Nanda es el último agarre de Vatsalya Rasa, ¿no? La última persona que Yashoda tiene, a quien Yashoda tiene que dirigirse para obtener cierto apoyo, y ella ya se fue debilitando a lo largo de todas estas influencias que he mencionado. Y con esto, entonces, alguna pequeña medida de resistencia es proveída por Nanda Maharaj, quien dice, bueno, muy bien, pero necesitamos llamar a Sarvajna, ¿no? El astrólogo, que venga y que lea la carta y nos diga qué día en el calendario esto debería ocurrir, en qué día necesitamos un día auspicioso en la vida de Krishna. Entonces sí deberíamos, pero no. Entonces cierta esperanza llega a Yashoda, ¿no? Y cierta, ¿cómo decirlo? Cierto temor de parte de los, cierta inquietud de parte de los niños. Y en el momento aparece el astrólogo en ese momento. Y él, ¿no? Comienza a mirar la carta astrológica, las palmas de las manos de Krishna también, y comienza a meditar, y él llega a la conclusión de que, bueno, primero que nada yo debería decir, ¿no? En la explicación de Dwarkanath Thakur de esta sección, en su libro Vrindavan, no, Govinda Balabanatakam, una pieza teatral en sánscrito central alrededor de Gopastami, ¿no? Allí él dice que el astrólogo es ciego y que tampoco puede escuchar muy bien, prácticamente sordo. Entonces a él se le pide que haga el cálculo cuándo va a ser el día auspicioso para que Krishna se vuelva un pastor, ¿no? Para que podamos ejecutar la ceremonia. Entonces parece ser el Astame, el día de la luna, ¿no? El día de la luna naciente en Kartik. Entonces, ¿qué día en su carta, ¿no? ¿Qué día va a ser auspicioso en el futuro para conducir esta ceremonia, ¿no? Y para permitir que este pastoreo
se lleve adelante. Entonces cuando Nanda Maharaj le pide esto y el astrólogo le dice, no entiendo, ¿puedes repetirlo? Entonces Nanda Maharaj nuevamente lo dice. Le dice lo mismo. Y el astrólogo luego y dice que da una respuesta que no tiene nada que ver. Y todos se entendieron. No, él no entendió, no escuchó bien la pregunta. El astrólogo dice, ¿tú quieres saber qué día es auspicioso para que tu hijo se case? No. No preguntamos eso. Entonces nuevamente le vuelve a preguntar al astrólogo. Entonces estando frustrados, los niños mismos, los amigos de Krishna, se reúnen cada uno a los dos lados de los oídos del astrólogo y amplifican, por decirlo así, el pedido. Empiezan a gritar, ¿no? Queremos saber, ¿no?, cuándo es el día auspicioso para que Krishna pueda comenzar a llevar las vacas a pastar, para ejecutar la ceremonia. Entonces finalmente Sarvajña, esta persona muy encantadora, entiende la pregunta y hace el cálculo. Y él dice, es hoy el día. Hoy es el día más auspicioso. Y hay algo más que sale aquí, en el cálculo. Y todos miran, ¿no? Los amigos más cercanos, ¿no? Entonces él se acerca, Subal, ¿no? Dice, este es el día en donde Krishna va a encontrar el amor de su vida por primera vez también, ¿no? Lo cual significa, en ese momento Krishna se pone, ¿no?, se sonroja. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? Subal escucha esa parte. Entonces aquí estamos en el comienzo del Poganda y vemos que ya hay ciertas sensibilidades adolescentes. Entonces, obviamente, hay muchos encuentros, ¿no?, entre Radha y Krishna, muchos primeros encuentros de Radha y Krishna a lo largo de la poesía rasika en nuestra tradición, ¿no?, dada por nuestros acharyas previos. Entonces, una de las formas de entender esto es que hay un aspecto que impregna el lila y lo llamamos anurag. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué significa anurag? En Anurag se caracteriza, por ejemplo, por uno ver a Krishna tal como si uno cada vez que uno lo viese sea la primera vez que uno lo está viendo. Entonces esto se extiende a, por ejemplo, a Radha y Krishna encontrándose por primera vez, ¿no? Es tan poderoso, el encuentro es tan poderoso. Cada vez que se encuentran, cada encuentro, que el recuerdo del encuentro previo, quizás ya se habían encontrado, ellos se olvidan de ese recuerdo en lo que es el encuentro del momento presente. Entonces, en ese sentido, existen muchos primeros encuentros entre Radha y Krishna. Obviamente también vamos a encontrar otras formas en las que esto está escrito, ¿no? Este es el primer encuentro de Radha y Krishna, en el sentido que Krishna entra en la casa de Radha cuando Radha nació, fue llevado, ¿no? ¿No? Los padres fueron a llevar regalos a los padres, a Vrishabhanu, la familia Vrishabhanu, y Radha está allí como un bebé, ¿no? Y ella abre sus ojos allí, cobra vida. Entonces también hay otras descripciones de este primer encuentro. Pero este es otro de tales primeros encuentros. Y eso obviamente toma la forma de luego, esto acontece luego que la ceremonia acontece, que Krishna va a llevar las vacas a pastar. Y Sridham en medio del bosque solicita, vamos a mi casa, ¿no? Estamos lejos, vamos a mi casa. Mi madre me dijo que si te doy permiso, no, la madre de Sridham le dijo, te doy permiso para pastar solo si Krishna te da permiso. Entonces Sridham dice, déjame llevarte a ti, Krishna, para verificar el hecho de que se te ha dado permiso. Entonces, obviamente allí hay un encuentro entre Radha y Krishna. Pero no vamos a entrar ahora en esa dirección, en ese evento extraordinario. Pero entonces con esto ahora, ¿no?, están estos 5 factores que ayudan a aflojar la tensión de este agarre de Vatsalya, especialmente viniendo de Padre de Yashoda, ¿no?, que lo está de alguna manera reteniendo de este Gopastami. Entonces todo está en su lugar y por ende la celebración comienza con kirtan, música, ¿no? Diferentes personas, diferentes áreas llegan para participar. Y creo que ya hemos hablado bastante, pero bueno, eso es un resumen básico de los eventos que conducen a Gopastami. Quizás puedo leer un poco algo, porque he escrito algo. Así, querría ver si puedo encontrar eso, algo de esto en lo que he escrito para poder concluir. Para concluir esta descripción de la ceremonia.
en sí misma. Entonces, hay música en este evento, ¿no? Diferentes instrumentos, ¿no? Instrumentos de viento fueron tocados, ¿no? Por músicos expertos, ¿no? De manera que eso era satisfactorio para todos, ¿no? Jyotis estaban allí también, como dije, ¿no? El astrólogo explicó, ¿no? Que el momento para el viaje al bosque llegó. Ram toca su cuerno, el cual suena a lo largo del universo, ¿no? Y siguiendo a Ram también ellos responden hasta con una sinfonía propia de ellos. Ellos también soplaron diferentes cuernos y tocaron tambores y otros instrumentos de percusión, tales como pequeños címbalos. Ellos tocaron un arpa de una sola cuerda, ¿no? Y hacían sonidos musicales con sus dos manos juntas y soplando. No puedo hacer el sonido yo. Brindarán es muy buena para hacer el sonido aquí, pero bueno. ¿No? Instrumentos de viento, ¿no? Con la boca. Y obviamente también todos tocan diferentes flautas, ¿no? La Bamsi de 9 huecos de tamaño mediano, hecha de bambú, otras flautas hechas de piedra. Tocaban otros instrumentos de cuerda, tambura, vina. Todos ellos, ¿no? En un arreglo de estructura melódica con diferentes motivos melódicos como ragas que eran capaces de, ¿no? Raga significa color o colorear, entonces capaces de colorear e influenciar las emociones de la audiencia, ¿no? Con su propio rati, con su propio bhava, ¿no? Entonces mientras ellos bailaban, ¿no? Ellos mismos hacían la música, ellos bailaban junto con Rami Krishna. Entonces aquí hay una descripción de eso. Ellos estaban decorados, ¿no? De una manera desconcertante, con una variedad de pluma de pavo real, collares que se movían, ¿no? Aretes enjollados y hermosos, ¿no? Brazaletes enjollados, ¿no? Con pequeñas campanillas que resonaban. También hermosamente eran sus mechones de cabellos en sus frentes, ¿no? Los nudos del cabello que se extendían en la cima de su cabeza como árboles que estaban atados en la base con flores. Y también teníamos sus largas corrientes de cabello que bajaban por sus bien estructurados huesos que constituían, poéticamente hablando, ¿no? Que construían en poesía como el... Bueno, pero no puedo seguir esa parte, ¿no? Y ellos eran capaces de cautivar la mente universal, ¿no? Y en relación a su danza, danzaban, cantaban, hacían bromas. Perdón, y su danza, su canto era comparado del canto sin paralelo de las gopis, ¿no? Sentadas con los ojos abiertos cercanamente. Las gopis repetidamente hacían sonido ulululu, ¿no? Con esto llevando atención hacia la escena de que nadie podría escapar. Y nadie quería escapar, ¿no? Incluso en las alturas, las aves que volaban por encima de las cabezas de ellos estaban paralizados. Y la formación congelada de sus alas aparecían como flores poéticas que crecían desde el suelo del cielo, siendo que el mundo había quedado dando vueltas para arriba, ¿no? Los dioses estaban dando caridad y el sol se olvidó continuar su curso. En el momento, siendo que todos los seres móviles e inmóviles intercambiaban posiciones. O residente de Braj. ¿No?
la vista de estos misteriosos muchachos representan un refrescante, ¿no? Ungüento para la vista. ¿No? ¿Cuándo ese día será mío? Sri Gopastami ki jai. Entonces, obviamente es un tema muy amplio y podemos continuar, ¿no? Pero creo que... No escuché lo último, perdón. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, aquí hay una pregunta. Sí, tengo una pregunta, dice Aradhana. Cuando usted estuvo hablando acerca del Kirtan, que los pastores estaban ejecutando, Hari Kirtan Ki Jai. Entonces me preguntaba, ¿qué es lo que ellos cantaban? ¿Estaban cantando el Maha Mantra? ¿Lo que vos pasa allí? ¿No? Quizás no es la mejor pregunta, pero la respuesta es, ellos estaban cantaban cosas como Rama, Rama, Mahabaho, oh Ram, tú tienes brazos muy grandes, eres muy poderoso, vamos a ver tu fuerza. Sí, ellos cantaban Krishnam, de seguro. ¿No? Yes, sí, cantaban el Maha Mantras, de seguro. Goloker Premadam Harinam Sankirtan. ¿No? Ello viene de Golok, por lo tanto de estar dándose allí. Si Harinam viene de Golok aquí, debe estar aconteciendo allí. Entonces, este Harinam, ¿no? Fue presentado como la fórmula recomendada en Kali Yuga por Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? Los Upanishads se encuentran originalmente la forma del Maha Mantra. Ellos también ejecutan Lila Kirtan, ¿no? Cantando sobre los lilas de Krishna, los presentan en la forma de poemas, canciones y cantan acerca de ello. ¿No? Los cantan acerca de tantas cosas, ¿no? En su celebración de Braj. Entonces sí, Hare Krishna. ¿Alguna otra pregunta? No sé si alguien tiene una pregunta aquí, si quiere enviarla por escrito, yo en todo caso las expreso en inglés. Mientras tanto hay otra pregunta, dice en su próximo libro, usted está hablando acerca ¿de qué? A ver, perdón. Una pregunta de Uddhav Das. La pregunta es, en su próximo libro, cuando usted habla acerca de los amigos de Krishna, ¿habla usted acerca de los amigos de Krishna? Sí, el libro se llama Círculo de Amigos y el libro va a tratar de Sakya Rasa. Son 30 capítulos. Es un largo libro. Pero mi pregunta es, ¿usted habla específicamente acerca de ciertos amigos? Krishna tiene... No, soy curioso acerca de conocer. Si va a hablar de cada uno de ellos. Sí, sí, todo el libro trata de ello. No, todo el libro trata de Krishna y sus amigos. Vas a aprender mucho acerca de muchos amigos de Krishna que están con él, cómo son ellos, cuál es su temperamento, diferentes tipos de Sakya Rasa, etc. Una pregunta de Brigupad. Guru Maharaj, tengo una pregunta. Nanda, ¿podría decir algo acerca de este autor y este libro, ¿no? De este libro que fue escrito sobre Gopastami que usted mencionó previamente? Sí, Dwarkanath Thakur se llama el autor del libro. Igual, él es alguien que desciende de la línea de... No, una sucesión que viene de Sundarananda Thakur, quien es un asociado de Chaitanya Mahaprabhu y quien es uno de los Dwadasa Gopals, quien es considerado como Sudama en el Krishna Lila. Entonces hay cierta sucesión que viene a partir de él y en esa sucesión yo creo que al comienzo de 1700, mediados de 1700, Nayananda Thakur escribió el libro Preyo Bhakti Rasarnava, el cual trata acerca de Sakya Rasa. Y luego de una o dos generaciones viene Dwarkanath Thakur. Y él escribió un drama en sánscrito, una pieza dramática llamada Govinda Balavanataka, ¿no? Y también ha sido traducida al bengalí. Entonces es un drama en sánscrito, en clásico. Yo traté de conseguirlo, de que se pueda traducir, pero ha sido difícil. Pero va a haber citas aquí y allá en mi propio libro. Entonces el libro en sí está centrado principalmente alrededor de Gopastami y otros Sakya Rasa Lilas también.
Entonces, más allá de eso, desafortunadamente no conozco más acerca de él personalmente. ¿Una pregunta? Sí, pero si no me hacemos- ¿No? Conocí al Mahante presente en Skype unos años atrás, ¿no? En su aldea, hay una aldea allí en Bengal. Entonces llegué a conocer algunas cosas acerca de su linaje, etc. Pero desafortunadamente llegué a la conclusión de que no era una línea tan vital, espiritualmente vital como lo era en tiempos previos, como considero que sí lo era cuando Dwarkanath Thakur escribió su Govinda Balavanataka. Pero si quieres puedo enviarte una copia, tú hablas sánscrito, ¿no? No va a ser fácil de traducir, eso seguro, por ser de seguro. Shastravan hizo alguna traducción de algunas secciones para mí y le costó bastante, le fue difícil, ¿no? Pero él pudo traducir la historia básica que se comparte allí. Entonces, eso es lo que puedo decir al respecto. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Una pregunta? Here, Guru Maharaj, Vaishnav Maharaj has a question. Jai. No, Guru Maharaj. En un momento, Guru Maharaj mencionó que Nanda Maharaj reunió a los pastores y les habló acerca de las glorias de Ajamila. So, in one moment, you mentioned that Nanda Maharaj assembled the Gopas and he spoke about Ajamil Lila. Nosotros sabemos que la historia de Ajamila está se encuentra en el contexto del mundo material, ya que Ajamila se había caído de su posición espiritual, se había degradado, vinieron los Yamadutas, quienes son agentes encargados de ordenar las jivas en el contexto de la energía material, ¿no? So we know that this lila is happening in the material context. Ajamila was fallen from his position and he lived the material life, and that's why the Jamadutas came to him and so on. Entonces me quedé pensando cómo es que Nanda Maharaj dentro del Prakat Lila habla acerca de Ajamila, siendo que Ajamila es una historia que pertenece al contexto del alma condicionada. So I was wondering how is that Nanda Maharaj in the Prakat Lila, he's speaking about the story of Ajamila, because this story has to do with the context of the conditioned, materially conditioned soul, basically. That was his question. Bueno, Nanda Maharaj se considera a sí mismo un alma materialmente condicionada y por eso él consideró, sería auspicioso nombrar a mi hijo con el nombre de Dios, eso me salvaría del samsara por hacer eso. Esa es la naturaleza del Prakat Lila. Ellos no consideran que son personas liberadas, ellos consideran que son personas de aldea, ¿no? Personas no muy educadas se consideran y se consideran con necesidad de sadhusanga, desamparadamente enredados en el pozo de la vida familiar, por decirlo así, así se consideran ellos. Entonces ellos piensan, bueno, esas son las virtudes, ¿no? Las virtudes de nombrar a su hijo como Dios, para ellos es algo, ¿no? Una concesión especial para personas como ellos, ¿no? Quienes se consideran a sí mismos, no tenemos esperanza de alcanzar mukti, ellos piensan, ¿no? Dharma, Artha, Kama, Moksha. Ese es el pretexto, obviamente, el escenario del Prakat Lila, del Prakat Lila, ¿no? Entonces una historia como esa es muy pertinente para ellos, ¿no? Algo que pasó en el pasado, miren, puedan ver, ¿no? De vuelta, obviamente ellos eran personas casadas piadosas, pero incluso si alguien impío le pone el nombre de Dios a su hijo y pasa lo que pasa, entonces le voy a poner a mi hijo el nombre de Dios también, ¿no? ¿Ayuda esa respuesta? Yes. Yes, thank you. Ok, entonces fue un gusto encontrarme con todos ustedes nuevamente. Entonces yo creo que esta es la última clase durante Karti, aunque obviamente
Voy a estar disponible el próximo fin de semana, disponible para preguntas y respuestas. Sigo pasta, Miki Jai. Gaur Pramananda Hari Gaur. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Nos estamos viendo muy pronto.